Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Suena ostentoso, pero es cierto, y es que lo estamos haciendo a través de la señal internacional de sabersinfin.com y por supuesto a través de las distintas aplicaciones de las cuales usted puede hacer uso. Nos puede escuchar a través de sus smartphones, también a través de sus tablets, sus equipos de cómputo, y de esta manera vamos estableciendo una comunicación a través de toda esta red que hace unos años era impensable. Esta mañana me encuentro con un escritor, colaborador, usted lo conoce como poeta. Él es Ricardo Montes de Oca. Ricardo, además de su amor por las letras, es amante de la música, maestro de canto, de piano, en fin, de varias cosas. Él ya nos lo aclarará. Ricardo Montes de Oca es originario del Distrito Federal, ha incursionado en los terrenos del ensayo, lo mismo que en los de la novelística, en el área de la narrativa y en los lindes de la poesía. Montes de Oca ha publicado hasta hoy 4 ensayos que van de lo histórico a lo filosófico, pasando por lo sociológico y lo antropológico. Tengo aquí en mis manos, se lo muestro a través de estas cámaras, ahí lo distingue usted, este libro que se llama ¡Ay, la vida! ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues en estos momentos me siento bastante satisfecho por tener la oportunidad de a presentar por esta vía mi último libro, con el cual se suman ya 13 de todos los que he publicado, algunos en ediciones personales y otros pues con el apoyo de alguna editora o incluso con el apoyo del gobierno del estado hace unos 10-12 años, que me patrocinó un libro de poesía. Entonces ahora estoy pues haciendo por así que como diríamos en términos publicísticos, haciendo la distribución, la publicidad para este libro, Hay la vida, que acabo de mencionar, que contiene 18 relatos y pues que me interesa mucho difundirlos porque llevan siempre un elemento analítico, de denuncia de las situaciones sociales, etcétera, etcétera. Muy bien, Ricardo, en tus anteriores textos te hemos conocido como poeta, como ensayista, y algo que te caracteriza de sobremanera es tu análisis muy puntual, tu hábito por hacernos pensar, por hacernos reflexionar sobre distintos temas. Y yo diría que otra de tus pasiones, que también se ha convertido en tu especialidad, son los elementos de carácter sociológico. Todo esto que ha ido constituyendo tu carrera como escritor, Ricardo, te pregunto, ¿los encontramos condensados en Hay la vida? ¿Y cómo se ven reflejados de tal manera que tus lectores los podamos apreciar? Bueno, en primer lugar, en la línea general de los relatos, que como ya dije son 18, consiste en la elaboración de historias cortas, pero que de alguna manera están retratando lo que son nuestros ambientes de carácter sociológico, tanto en la barriada como en los ámbitos ya de un nivel un poco diferente. Aquí se trata de hacer denuncias respecto a lo que es la vida de la gente del barrio, con todas sus derivaciones que en muchos casos van a dar hasta la delincuencia, incluso las implicaciones que hay con los ambientes policíacos, pero también hay cosas como, digamos, la denuncia de una situación como el surgimiento de esa pandemia que se le llama ahora el SIDA. Es decir, hay 2 relatos que se refieren a eso, no
en el plano médico ni cosas por el estilo, sino precisamente como lanzando una hipótesis acerca del surgimiento de esta pandemia, y que no tiene nada que ver con funcionamiento de la naturaleza, sino más bien con la actuación de los seres humanos que en su afán de dominación llegan hasta estos extremos. Son 18 relatos. 18 relatos los que usted podrá leer en Hay la vida. El primero se titula La vida, el segundo Por el amor de Dios, Oh qué alegría, y así continúa esta serie de relatos. Te pregunto, Ricardo, ya nos has dicho, vas abordando temáticas y problemáticas distintas, de carácter, por supuesto, social, y yo diría con una fuerte influencia de carácter psicológico, que es algo que tú tratas de profundizar. Indiscutiblemente que sí, pero dentro de eso hay situaciones de razonamiento, de meditación acerca del poder en el sentido más implícito, como es el poder de los grandes hombres, pero el razonamiento acerca de cuál es su actuación y los porqués de esas actuaciones. Hay aquí un relato que se llama El que manda no se equivoca, y que consiste precisamente en un razonamiento acerca de eso, de la inteligencia que ponen en juego los grandes individuos, pero a contrapelo de lo que todos los seres humanos tratamos de poner en funcionamiento también en nuestra relación con los demás seres humanos, que son las emociones. De alguna manera, lo que estoy insinuando es que las emociones no funcionan para los grandes hombres. Para ellos es la inteligencia nada más, con el fin de poder organizar, saber organizar mejor todas sus estrategias para lo que persiguen. No es un elogio precisamente a los grandes hombres, ya sean empresarios, ya sean gobernantes o incluso hombres de ciencia, porque la verdad es que por mucho que se prestigie al hombre de ciencia, hay de hombres de ciencia a hombres de ciencia. Y yo creo que esos, por ejemplo, que intervinieron en la cuestión de la puesta a punto del VIH, esos científicos, pues tendrán que ser cuestionados desde el punto de vista ético-social, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, de ese tipo son digamos en cierta forma, especulaciones que van implícitas, pero también los elementos de denuncia. En este volumen va un relato que se llama Buzos Caperuzos, por el que, por cierto, me otorgaron el primer lugar en el concurso de cuento Ricardo Posas, que se efectuaba en Amialco, Querétaro, en 1992. De modo que no es nada más la intención de publicar los cuentos para darlos a conocer, sino porque ya hay una cierta trayectoria también en el terreno de la beletrística, que podríamos llamar, ¿no? No solamente es eso, aquí en Puebla, en el Tlápac, concursé también ese mismo año y obtuve un segundo lugar. Y además, pues este libro viene siendo el tercero de los que he publicado en narrativa. Antes hubo uno que se llamó Muy oscuro me cae, otro Relatos moscovitas, todos los cuales están agotados, porque de alguna manera pues he hecho el esfuerzo por distribuirlos, y claro, he logrado hasta cierto punto con algo de satisfacción, o mucha satisfacción, porque también he tenido aquí apoyo en Puebla entre la gente que se dedica también a la difusión de la cultura, puesto que como en estos casos se trata de buscar los espacios donde se hace la presentación, y sí he encontrado espacios, tanto en el pasado como en estos momentos. En el siguiente espacio, Ricardo, te voy a preguntar sobre esta actividad como escritor, pero no quiero quitar el dedo del renglón de lo que venimos analizando. Entonces entiendo que Hay la vida
es una recopilación de algunos de tus relatos ya dados a conocer en distintos foros, tal vez no publicados, formando parte de un libro como ahora lo conocemos, pero que siempre yo considero que una recopilación nos permite que surjan elementos que no están de primera mano. Es decir, quien ya escuchó o quien ya conoce, por ejemplo, el de Buzos Caperuzos, si lo ve contextualizado en este libro, pues seguramente encontrará elementos distintos, adicionales a leer un texto por sí solo. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido, precisamente como autor de Ay la vida? Pues si hablamos de lo que podría considerarse como experiencia digamos en cuanto al conocimiento de cómo reciben este tipo de material las personas, pues otra vez puedo hablar en términos satisfactorios. Indiscutiblemente que siendo hasta cierto punto un escritor marginal, porque no me publican en las grandes editoriales, de todas maneras, por ejemplo, encuentro con que en este momento ya me están respondiendo afirmativamente algunos de los lugares a los cuales me he dirigido para solicitar espacio, como por ejemplo de la Dirección Cultural de la Universidad Autónoma de Puebla, la Casa del Escritor aquí en Puebla. Tengo programada también otra presentación en Tehuacán, una ya confirmada, la otra por confirmar. Ya hice una presentación también en Cuautla, aquí mismo, ya hice otra presentación. ¿Aquí en Puebla? Sí, en la Casa de Cultura México-Rusia, y yo diría que con bastante éxito, porque, claro, no vamos a hablar de las grandes muchedumbres, ¿no? Claro. Como quiera que sea, además pues depende de la capacidad de convocatoria que tenga el lugar en cuestión, ¿no? La institución. Pero en este caso, así como un ejemplo, asistieron unas 22, 23 personas. Es un público modesto, pero que fue con mucho interés, tanto así que finalmente me compraron 17 ejemplares. Es un porcentaje bárbaro, tomando en cuenta las proporciones, ¿no?, de público y demanda de los ejemplares. Ahora, desde luego, en esto tuvieron mucho que ver las dos personas que me acompañaron. Uno, un especialista en letras de la UAP, el otro, un escritor también y que se dedica a la publicística en términos generales, Humberto, me olvidé el apellido, y el maestro Baudelio López. Entonces, pues ellos hicieron el comentario, y este comentario pues sirvió para que el público, ya teniendo una idea de qué se trataba y cómo era manejado el asunto desde el punto de vista teórico, técnico, literario, pues hicieron su aportación mediante esa demanda, que te digo, pues, fue muy satisfactoria, ¿no? Para que fue un público así tan pequeño y se llevara 17 ejemplares, pues quiere decir que sí hubo interés. Muy bien, vamos a ir a una pausa y en breve regreso para seguir conversando con nuestro invitado de esta mañana, Ricardo Montes de Oca. Hoy es día 21 de octubre del año 2014, son las 10 de la mañana con 31 minutos y estamos transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Puebla, también en el ombligo de la República Mexicana. Vamos a una pausa y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.